Buenas noches, profesor.
Buenas noches, ¿me confirman por favor si pueden escucharme? Sí le escuchaba, profesor. Buenas noches, sí se le escucha, profesor. Buenas Muchas noches, profesor. gracias. Se le escucha. Ya, en un minuto empiezo a proyectar la pantalla, por favor. ¿Pueden ver la pantalla, por favor? Aún no se ve, profesor. No. Ahora, ¿pueden verlo? Nada, profesor. ¿Me avisan? Ya se ve, profesor. Bueno, señores, el día de hoy estamos empezando un nuevo módulo. Ya estamos empezando un nuevo módulo que es el número 3. Es NTP 111.010. ¿Ya? La NTP 111.010. ¿Y de qué trata la 111.010? Sistema de tuberías para instalaciones internas industriales. ¿Ya? Como pueden darse cuenta, es diferente a la 111.011, que es de aplicación de redes internas residenciales y comerciales. La 010 es netamente industriales. ¿Cuál es el objeto de esta normativa? Esta norma técnica peruana establece los requisitos que debe cumplir el sistema de tuberías para el suministro de gas natural seco en instalaciones internas industriales en referencia a las especificaciones de los materiales, el diseño y dimensionamiento, la construcción y las exigencias mínimas de seguridad para una operación confiable. ¿Ya? En otras palabras, esta normativa te va a decir qué materiales usar, de dónde a dónde cubre esta normativa, cómo se debe diseñar, cómo lo debes construir, cómo lo debes poner, sus ensayos, sus pruebas y su operación para que ya funcionen los equipos. Así como se viene trabajando en la 111.011, la única diferencia es que es para aplicaciones industriales. Entonces, en esta normativa podemos encontrar toda esa información.
Esta norma técnica peruana incluye consideraciones generales y referencias normativas internacionales para los equipos de regulación de presión y medición, así como los requerimientos de seguridad para los sistemas de combustión de los equipos de consumo. En referencia a los equipos de consumo, estos deberán ser certificados. Esto es diferente a la 111.011. Si ustedes han estado atentos a la 111.011, ahí sí no te decía limitantes respecto a los equipos. Tranquilamente, tú podrías agarrar un equipo que no tenga certificado y lo puedes habilitar para proyectos residenciales, quizás comerciales. Pero para proyectos industriales, la normativa ya te dice otra cosa. Te dice que los equipos que van a entrar en funcionamiento tienen que estar certificados. En todas aquellas aplicaciones que están fuera del alcance de esta norma técnica peruana, como son el sistema de tuberías para el transporte y la distribución de gas natural seco, el gas natural comprimido para uso vehicular y plantas de generación eléctrica, entre otros, deberán utilizar las normas técnicas nacionales o internacionales adecuadas. Referencias normativas. Las siguientes normas contienen disposiciones que, al ser citadas en este texto, constituyen requisitos de esta norma técnica peruana. Las ediciones indicadas estaban en vigencia en el momento de esta publicación. Como toda norma está sujeta a revisión, se recomienda a aquellos que hacen acuerdos en base a ellas que analicen la conveniencia de usar las ediciones recientes de las normas citadas seguidamente. En el organismo peruano de normalización se posee en todo momento la información de las normas técnicas peruanas en vigencia. ¿Cuál es ese organismo que posee toda la normalización actual? Es la INACAL. La INACAL es el Instituto de Calidad Nacional, ¿ya? Ahí tenemos toda esa data de las informaciones más actualizadas. Campo de aplicación. Esta norma técnica peruana se aplica únicamente a las instalaciones industriales, donde el gas natural seco deberá ser usado como combustible y tiene como alcance el sistema de tuberías con presiones hasta 400 kilopascales o 4 bares incluidos, que van desde la salida de la estación de regulación de presión y medición primaria o RPMP hasta los puntos de conexión de los equipos de consumo. Vuelvo a repetirlo. Esta norma técnica peruana sirve para proyectos industriales que tengan máximo 400 kilopascales o 4 bares de presión. Máximo. Pasan ese rango, ya no aplica esta normativa. ¿Y de dónde a dónde cubre? Van desde la salida de la RPMP hasta llegar a los equipos de consumo. Definiciones. Para los propósitos de esta norma técnica peruana se aplican las siguientes definiciones. Accesorio o fitting. Un sistema de tuberías que es usado como un elemento de unión, tal como codo, una curva de retorno, una T, una unión, un reductor con roscas en sus extremos, una cruz, una tubería corta con rosca en sus extremos, como niple también conocido. No incluye artículos como válvulas o reguladores de presión para el término de accesorio. Aguas arriba y aguas abajo. En la clase anterior nosotros hemos usado estos términos. Aguas arriba, aguas abajo. ¿Alguien de ustedes más o menos sabe de qué trata esta definición? ¿Sí? ¿Alguien? Señores,
Cuando ustedes escuchen el término aguas arriba y aguas abajo, estamos hablando de una ubicación de un elemento en referencia al sentido del flujo del gas. Ejemplo, cuando ustedes escuchen el término aguas abajo de la válvula, cuando ustedes escuchen el término aguas abajo, quiere decir que se deben ubicar un elemento después del punto de referencia, en el sentido del gas. Para mí, mi punto de referencia va a ser la válvula. Ya, este es mi punto de referencia. El sentido del gas, miren el esquema. ¿De dónde viene el gas? Izquierda, ¿De derecha. dónde está el gas? ¿Del regulador o viene del artefacto? Del regulador, profesor. De regulador. Del regulador, correcto. Entonces, el gas viene en este sentido. Ya. Si mi punto de referencia es mi válvula, ¿cuál estará después? ¿Esta zona de acá está después? ¿O esta zona de acá? El artefacto, Del profesor, es artefacto. después. Ya. Entonces, cuando yo les digo, por ejemplo, he encontrado una fuga aguas abajo de mi válvula, ¿de qué zona estaré hablando? ¿De la zona amarilla o de la zona verde? Zona María. No. Zona verde, ve, abajo del artefacto. Ya estoy hablando de la zona verde. Vuelvo a repetir que ustedes tienen que centrarse el punto de referencia. ¿Cuál es el punto de referencia? La válvula. Por eso que está mi flecha verde apuntando a la válvula. Ese es mi punto de referencia. Ojo que el punto de referencia cualquiera lo escoge. ¿Ya? Entonces, ahora, si mi válvula viene a ser mi punto de referencia, tienen que secarse ustedes cuál es su punto ahora donde empieza el gas, es su sentido, porque la definición te dice, aguas abajo viene a ser todo lo que está después del punto de referencia en el sentido del gas. Eso es lo que te dice la definición. Si yo ya ubiqué mi punto de referencia y ya ubiqué mi sentido del gas, que es de izquierda a derecha, ya entonces solamente intercepto. La zona amarilla está antes de mi punto de referencia, entonces eso no clasifica. La zona verde está después de mi zona de referencia, entonces eso sí clasifica. La fuga, como ejemplo, la fuga va a estar en cualquier zona de ese lado, de la zona verde, porque eso clasifica como aguas abajo. Vamos a cambiar ahora esto. Digamos que yo quiero decir que mi punto de referencia sea el artefacto. Si mi punto de referencia es el artefacto, la válvula estará aguas arriba o aguas abajo. Aguas arriba, profe. Aguas arriba. Aguas arriba. ¿Y el regulador estará aguas arriba o aguas abajo? Aguas arriba. Aguas arriba. Voy a cambiar mi punto de referencia. Ahora yo quiero que mi punto de referencia sea el regulador. ¿El artefacto está aguas arriba o aguas abajo? Aguas abajo, profe. ¿Y la válvula está aguas arriba o aguas abajo? Aguas abajo. ¿Los demás opinan lo mismo? Sí, profesor. Sí, profesor. Ahora imaginen, solamente imaginen que el sentido del flujo del gas ya no es de izquierda a derecha. Imaginen por un momento que el flujo viene así.
¿Ya? Imaginen que el flujo viene así. Ahora yo quiero cambiar mi punto de referencia. Mi punto de referencia quiero que sea la válvula. Ya tienen el punto de referencia, ya tienen el nuevo sentido del flujo del gas. La pregunta es, ¿el regulador está aguas arriba o aguas abajo? Aguas abajo. Aguas abajo. ¿El artefacto está aguas arriba o aguas abajo? Aguas arriba, profe. Aguas arriba. Correcto. Ya, correcto. Las afirmaciones que me acaban de decir son correctas. No sé si hasta ahí se entendió entonces lo que es aguas arriba y aguas abajo. Sí, profesor, sí se Sí, entendió. profe, sí se entendió. Sí, profesor. Es por eso que en la normativa anterior te decía, No he entendido, profesor, la verdad. Estaba que miraba, pero justo cuando usted explicaba se fue mi audio y volví a entrar. A ver, por favor, si lo pudiera repetir. ok, vamos a hacerlo nuevamente. Ya, entonces, primero, solamente quiero que se centren en lo que es la tubería. Estamos dibujando un regulador solamente para hacer los esquemas de aguas arriba, aguas abajo. Tenemos también el tema del equipo y hemos dibujado por acá una válvula que va a ser solamente opcional para la ubicación de mi punto de referencia. Vuelvo a recalcar que el punto de referencia cualquiera lo escoge, no necesariamente va a ser siempre la válvula, ustedes lo escogen, es solamente para que ustedes se puedan guiar. Ya entonces, si yo les digo que mi punto de referencia es mi válvula y mi regulador, que está en este lado de acá, este es mi regulador, por acá está mi artefacto, ¿ya? Ustedes saben que el gas natural viene en el sentido donde está el regulador. Entonces, el gas natural va a venir de este sentido, de izquierda a derecha, ¿correcto? ¿Sí? Sí, correcto, profe. Ya lo que ustedes tienen que escoger después es ubicar su punto de referencia. Ustedes lo ubican. Si tranquilamente lo quieren ubicar acá en la válvula, lo pueden ubicar. ¿Cuál es el siguiente paso? Una vez que ya ubicaron el punto de referencia, una vez que ya ubicaron el sentido del gas, solamente intercepten. La definición te dice, aguas abajo es todo aquel que está después del punto de referencia en el sentido del gas. Entonces, para mí, todo lo que está en esta zona es aguas abajo. Si está antes, es aguas arriba. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Ok. Aprobado. Aceptable por la entidad competente. Entidad competente. Es el ente gubernamental responsable de verificar la correcta aplicación de cualquier parte de esta norma técnica peruana o el funcionario o la agencia designada por esta entidad para ejercitar tal función. Certificado. Se aplica este término para cualquier accesorio, componente, equipo de consumo o para la instrucción de instalación del fabricante, el cual es investigado e identificado por una organización designada para comprobar que cumple con los estándares reconocidos o con los requisitos aceptados para la prueba. La certificación implica pruebas y es realizada por una organización reconocida encargada de dicha prueba. Esta es realizada de acuerdo con estándares reconocidos o con los requisitos de construcción y desempeño. La certificación es reconocida generalmente por un sello de certificación o una etiqueta. Combustión. Proceso químico de oxidación rápida entre un combustible, un comburente que produce la generación de energía térmica y luminosa, acompañada por la emisión de gases de combustión y en ciertos casos partículas sólidas. Componente. Componente.
Una parte esencial de un equipo de consumo que es capaz de realizar una función independiente y contribuir a la operación del equipo. Un ejemplo de un componente es un termostato. El termostato es capaz de una operación independiente y contribuye a la operación del aparato controlando el ciclo de encendido y apagado. Condensado o condensación. Un líquido separado del gas natural seco, inclusive gas combustible, debido a una reducción en la temperatura o a un aumento en la presión. El gas natural por propiedad, mientras más presión le pongas, pasa de estado gaseoso a estado líquido. De igual manera, si el gas natural lo pones a una temperatura muy baja, pasa de estado gaseoso a estado líquido. Distribuidor. El concesionario que realiza el servicio público de suministro de gas natural seco por red de ductos a través del sistema de distribución. Equipo de consumo. Un artefacto para gas puede convertirlo, ese fluido, en energía y pasarlo a todos sus componentes. Eso viene a ser un equipo de consumo. Lo que nosotros conocíamos como gasodoméstico ya no sería ese término. Lo conocemos para industria como equipo de consumo, que puede ser una caldera, un horno industrial, etc. Estación de regulación de presión y medición primaria, o también conocido como RPMP. Conjunto de elementos instalados con el propósito de reducir y regular automáticamente la presión del fluido aguas abajo del punto de entrega y medir los volúmenes de gas consumidos. Asimismo, asegura que la presión no sobrepase de un límite prefijado ante fallas eventuales. También tenemos lo que es la estación de regulación de presión secundaria o subestación, lo que nosotros en redes internas residenciales y comerciales lo conocíamos como segunda etapa o tercera etapa. Acá en industria lo conocemos como subestación. Conjunto de elementos instalados con el propósito de reducir y regular automáticamente la presión del fluido aguas abajo de la estación de regulación de presión y medición primaria. Su utilización se requiere cuando la presión de trabajo del equipo de consumo difiere de la presión de la estación de regulación de presión y medición primaria regulada y asignada. En otras palabras, si tu equipo final necesita una presión más baja de lo que inicialmente le entregas, entonces instalas otro regulador. Lo que es una segunda etapa para industria viene a ser una subestación. Medidor. Instrumento utilizado para cuantificar el volumen de gas natural seco que fluye a través de un sistema de tuberías. Presión de diseño. Es la presión máxima que puede alcanzar la instalación, valor en el que debe dimensionarse la misma y seleccionarse los materiales. Presión máxima admisible de operación, MAPO. Es la presión de operación máxima que puede alcanzar la instalación en condiciones de máxima demanda. Presión de prueba. La presión de prueba es la presión a la cual es sometida el sistema antes de entrar en operación con el fin de garantizar su hermeticidad. Presión de operación. Presión a la que deben operar satisfactoriamente las tuberías, accesorios y componentes que están en contacto con el gas natural seco en un sistema de tuberías. Esta será como máximo a el MAPO. Purga. Eliminación de un fluido no deseado. Puede ser gaseoso o puede ser líquido. Entonces, una purga viene a ser la eliminación de los objetos extraños que están dentro de nuestra red, dentro de nuestras tuberías. Ramal. Es la parte de un sistema de tuberías que conduce el gas natural seco desde la tubería principal de la red interna a un equipo de consumo. Regulador de presión. Dispositivo que reduce la presión del fluido, que recibe y la mantiene constante independientemente de los caudales que permite pasar y de la variación de la presión aguas arriba del mismo. Dentro de los rangos admisibles, la regulación puede efectuarse en una o varias etapas. Revestimiento. Sistema de protección de superficies metálicas contra la corrosión mediante el sellado de la superficie. SDR. Relación entre el diámetro nominal externo de una tubería de polietileno y su espesor nominal de pared. Cuando ustedes escuchan el término SDR, estamos hablando netamente de polietileno. Separador o filtro. Conjunto de elementos prefabricados que responden a un proyecto particular y que se destinan a retener partículas sólidas y o líquidas contenidas en el gas natural seco. Tubería de superficie o aérea. Tubería a la vista que no está en contacto con el suelo ni está empotrada en la pared.
tubería empotrada u oculta. Tubería que cuando está ubicada en una pared, en el piso, en el techo de una construcción terminada, esta debe estar escondida de la vista y solo puede ser expuesta por el uso de una herramienta. No aplica para la tubería que pasa a través de una pared o una división. Válvula. Instrumento colocado en la tubería para controlar o bloquear el suministro de gas natural seco hacia cualquier sección de un sistema de tuberías o de un aparato de consumo. Válvula de alivio por venteo. Un artefacto diseñado para abrirse a fin de prevenir un aumento de la presión del gas natural seco en exceso de un valor especificado debido a una emergencia o a una condición anormal. Válvula de servicio. Es una válvula de cierre general del suministro de gas natural seco instalado fuera del predio del usuario final y ubicado en la línea de servicio de la distribuidora. La válvula de servicio constituye el punto de entrega del gas del distribuidor al usuario industrial. Lo que están viendo acá ahora son los ejemplos de revestimiento. Ya habíamos mencionado que el revestimiento es un sistema de protección para proteger la superficie de las tuberías metálicas. En la foto izquierda están viendo, digamos, unos procesos de revestimientos en tuberías de acero en el caso de redes externas. Lo que están viendo ahí, uno es la aplicación de la pintura epóxica, otro las mantas termocontraíbles y lo otro son las cintas también termocontraíbles y eso están protegiendo la parte metálica de las tuberías. Ustedes quitan ese color negro, quitan ese color guinda, estaría quedando solamente tubería descubierta. Una tubería descubierta enterrada, especialmente si es metálico en acero, va a corroerse. En la foto derecha superior están viendo una RPM. Ya, una RPMP es lo que ustedes ya han visto en un proyecto residencial. Es como si fuese un gabinete con su regulador y su medidor, pero un poco más complejo. Pero su funcionamiento es el mismo. Una RPMP es estación de regulación de presión y medición primaria. Regulación y medición. Lo que nosotros vemos en un gabinete, solo que a mayor escala. En la foto de abajo están viendo ya unos dispositivos de color blanco, unos accesorios. Esto para nosotros vienen a ser los filtros. Para este caso de acá es ya para un Citygate, pero para proyectos en redes industriales, esos filtros ustedes los van a encontrar cerca a la estación de regulación de presión y medición primaria. Válvula de seguridad de cierre rápido. Una válvula que corta automáticamente el suministro de gas natural seco en el sistema de tuberías. Válvula unidireccional o válvula check también conocido. Una válvula que está normalmente cerrada y permite el flujo en una sola dirección. Esos serían los términos o las definiciones más usadas bajo la NTP 111.010. Primera pregunta. ¿Es verdadero o falso que los equipos deben contar con certificado para lo que son aplicaciones industriales? Correcto, profesor. Verdadero. El SDR es un término que se encuentra en materiales en acero. Correcto. Verdadero. Ese es falso, señores. Ya habíamos dicho que el SDR es en polietileno. Sigamos. Selección del material del sistema de tuberías. Ahora vamos a aprender qué materiales están involucrados para redes internas industriales. En las instalaciones internas industriales se pueden utilizar los siguientes 3 materiales: acero, cobre y polietileno. Solamente 3 materiales aplican para industrias: acero, cobre y polietileno.
La selección del material se hará, entre otros, en función de el lugar donde se ubicará la tubería, la presión, el diámetro necesario, los riesgos de corrosión, circunstancias o factores de deterioro, la disponibilidad del material en el mercado. No se podrán usar materiales tales como caucho, policloruro de vinilo como PVC, asbesto, cemento, hierro fundido, plomo y tuberías de polietileno destinados a aplicaciones distintas que no cumplan con las normas específicas para gas natural, por ejemplo, distribución de agua. Acá tenemos dos tipos de materiales que estamos viendo dentro de los tres que se mencionó. ¿Cuáles son los dos materiales que estamos viendo acá? De la izquierda. Señor, Acero. acero, acero sí, es la parte izquierda, es acero. Y la parte derecha, ¿qué materiales? Polietileno. Es Etileno. polietileno. Polietileno. Las tuberías y los accesorios retirados de una instalación de gas natural seco o de una instalación que han transportado gas licuado de petróleo, GLP, pueden ser vueltos a emplear para conducir gas natural seco siempre que se determine que las tuberías y los accesorios que se van a reutilizar cumplan con las exigencias de la presente NTP y las tuberías y los accesorios que van a ser reutilizados hayan sido limpiados, inspeccionados y probados y cumplan con los requerimientos de la presente NTP. Las instalaciones industriales existentes cuyo sistema de tuberías está transportando GLP pueden ser vueltos a emplear para conducir el gas natural seco y siempre que las tuberías y los accesorios cumplan con las exigencias normativas y consideraciones para los materiales y las pruebas de hermeticidad indicadas en el presente NTP. Traducción. Lo que te quiere decir la normativa es que tú puedes reutilizar materiales que hayan funcionado con otro gas, como por ejemplo GLP. ¿Lo puedes reutilizar? Sí lo puedes reutilizar, siempre y cuando asegures que esos materiales van a cumplir con las normativas, con las especificaciones técnicas que la presente norma te exige. Si tú ves que se está cumpliendo eso, entonces ya tienes un punto a tu favor de que lo puedes reutilizar. Una vez que ya confirmes eso, le haces sus pruebas respectivas que también te pide esta normativa y también lo pasa, ya con eso ya quedó y pueden ustedes reutilizarlo al 100% con toda la certeza. Selección del material de la tubería en función de su ubicación. Tenemos dos maneras: tubería enterrada o tubería en superficie, ¿ya? Si la tubería va a estar enterrada, tenemos que instalarlo de la siguiente manera. Es acero revestido. En otras palabras, acero cubierto. Polietileno, cobre revestido. Repito, si tú vas a trabajar tramos enterrados, los materiales tienen que ser acero revestido, polietileno, cobre revestido. Si tu instalación va a ser visible, tiene que ser acero pintado o cobre. El revestimiento. Las tuberías de acero subterráneas deberán ser protegidas contra la corrosión con un revestimiento adecuado. Si este revestimiento es de polietileno, deberá ser conforme a la norma DIN 30670 o equivalente. El uso de cintas de pinturas epoxílicas estarán sujetas a aprobación por la entidad competente. Las tuberías de acero de superficie serán protegidas contra la corrosión con pintura o galvanización o ambas. Las tuberías de cobre enterradas contarán con un revestimiento para su adecuada protección anticorrosiva y mecánica.
En la foto que están viendo es la misma foto que les proyecté hace un rato, viene a ser la protección mediante revestimiento a una tubería de acero que va a estar próximamente a enterrarse. Tenemos, en esa foto estamos viendo tres técnicas: la manta termocontraíble, la cinta termocontraíble y la pintura epóxica, que es el color guinda. Selección del material de la tubería en función del diámetro. En las tuberías de polietileno y acero no se especifican límites, sin embargo, estas deberán estar y contener dimensiones y características que cumplan con las normas técnicas referenciadas en esta NTP. En las tuberías de cobre, el diámetro no deberá exceder los 29 milímetros. De manera general, se debe evitar utilizar tuberías metálicas que no sean, que no sean como mínimo al menos media pulgada. Si ustedes tienen tuberías menores a media pulgada, no lo pueden utilizar. Repito, el diámetro máximo para tuberías de cobre, ya, es 29 milímetros. Y los diámetros mínimos a utilizar es media pulgada. Especificaciones técnicas de las tuberías. Tuberías de acero rígido. Las tuberías de acero deberán cumplir con la última edición de las normas: API 5L, ASTM A53, ASTM A106, el ANSI o el ASME 36.1 o equivalente. Tuberías de polietileno. Las tuberías de polietileno deberán cumplir con la última edición de las normas ISO 4437, la CENPREN 1555. También es aplicable en las instalaciones internas industriales la norma ASTM 253. Tuberías de cobre. Las tuberías de cobre para gas natural deberán cumplir con las normas ASTM 837, ASTM B88, NTP 342.052 o equivalente, con referencia principalmente a las tuberías tipo K y tipo L o tubería equivalente en unidades métricas. Estas tuberías no deben utilizarse cuando el suministro tenga un contenido de sulfuro de hidrógeno superior en promedio a 0.7 miligramos por cada 100 litros estándar de gas natural seco. Es el mismo párrafo que nosotros ya habíamos aprendido en la 111.011. ¿Ya? Tuberías metálicas flexibles. El propósito de la tubería metálica flexible es de disipar vibraciones, prevenir la transmisión de esfuerzos, acomodar la expansión o contracción térmica, evitar la flexión excesiva, facilitar la instalación, entre otros, en el sistema de tuberías. Se permitirá el uso de tubería flexible sin costura de cobre y acero, siempre que el gas transportado no contenga elementos o sustancias que causen corrosión en estos materiales. La tubería flexible de acero debe cumplir con la ASTM A539 o la ASTM A254. La tubería flexible de acero corrugado debe cumplir con el ANSI o el AGA LC1 en cuanto a su construcción, instalación y requisitos de funcionamiento. La tubería flexible de cobre deberá cumplir con cualquiera de las siguientes normas: ASTM B88 para el tipo K o tipo L, la ASTM B88M o la ASTM B280. Especificación técnica de los accesorios híbridos. Accesorios híbridas para tuberías de acero. Todos los accesorios roscados deberán tener rosca cónica conforme a la norma ISO 7.1, ISO 228.1, la ANSI, el ASME B 1.20.1 o equivalente. Para asegurar la estanqueidad de la rosca se utilizará un sello de fibra no orgánica, cinta teflón o sello líquido. El asbesto, el cáñamo u otra fibra orgánica están prohibidas. Las bridas deben cumplir con el ANSI o el ASME B 16.1, el ANSI, el ASME B 16.20. Las juntas de estanqueidad no deben contener asbesto y deben ser resistentes a temperaturas elevadas. Los espárragos y sus tuercas correspondientes deberán cumplir con las normas el ASTM A193 y la ASTM A194. Accesorios para tuberías de polietileno. Todos los accesorios deben cumplir con la última edición de la ISO 8085,
la SEMPREN 1555 y en las instalaciones industriales es también aplicable la norma ASTM de 2513. Accesorios para tuberías de cobre. Los accesorios mecánicos y soldaduras deben cumplir con la norma el ANSI B 16.18 o NTP 342.522-1 a NTP 342.522-20 u otras normas reconocidas o equivalentes. Los accesorios en su totalidad ya deben ser aprobados para su uso con gas natural seco. Eso por un tema de control de calidad. Especificación técnica de las válvulas. Válvula de cierre manual. Las válvulas deben ser aprobados para su uso con gas. La tecnología y los materiales de las válvulas deberán estar de acuerdo a la presión y condiciones de trabajo. El material de la válvula deberá estar en concordancia con el de la tubería en la cual se instala. Las válvulas para aplicaciones aéreas deberán estar enteramente metálicas, incluyendo el cuerpo, elemento sellante, etc. Asimismo, deberán ser resistentes a altas temperaturas. Las válvulas deberán ser fáciles de operar, generalmente de tipo esférica, siendo claramente identificables si la válvula está abierta o cerrada. Las válvulas deberán ser fabricadas con materiales aprobados y de acuerdo a la última edición de las normas como el API 6D, ISO 14313, ASME B 16.4, la SEMPREN 1555-4. Las características de las válvulas deberán ser marcadas de acuerdo a la norma técnica, la MSSP 25. Lo que acabamos de exponer hace unos ratos, ya no se compliquen mucho, parecen muchas normativas, muchas codificaciones, pero eso es lo que nosotros llamamos control de calidad para los materiales. ¿Y por qué en esta normativa se refleja más código que en la otra? Dado que redes industriales es un tema más complejo, la exigencia en seguridad para saber que a presiones elevadas no va a pasar cualquier eventualidad, se requiere un mejor control para el tema de calidad. Y para eso, un control de calidad es primordial en este proceso constructivo para estos proyectos. Es por eso que la normativa se centra más en esas normativas, en esas codificaciones, para que la persona que haga uso de esta normativa sepa qué materiales comprar y esos materiales, qué información como mínimo debe tener en su proceso de fabricación. Especificación técnica para los sistemas de seguridad del quemador del equipo de consumo. Esta norma técnica peruana cita la norma CEN UNE-EN 746-1 y la CEN UNE-EN 746-2 para mayores detalles sobre los requerimientos mínimos de seguridad los sistemas de combustión de los equipos de consumo. Equipo de regulación y medición. La estación de regulación de presión y medición primaria, ERPMP, utilizada para la regulación y medición centralizada de consumo del gas del usuario, deberá ser instalada de acuerdo a normas técnicas reconocidas internacionalmente, tales como la CEN 12-276-79, CEN 12-186 y la CEN 1776 y el AGA Reporte 279 o equivalentes. El diseño, los materiales, la instalación y las pruebas de dichas estaciones deberán ser aprobados por la entidad competente. La RPMP deberá ser instalada en el predio del usuario, tan cerca como sea posible de la válvula de servicio, que es el punto de entrega. El propósito es minimizar el recorrido de la tubería que lleva la presión de la red de distribución en el tramo entre la válvula de servicio y la RPMP. El distribuidor deberá siempre tener acceso a la RPMP para intervenir adecuadamente en caso de emergencia. Se deberá también tener en cuenta lo estipulado en el Decreto Supremo la 042-99. Medidores.
En el caso de ser requeridos medidores adicionales para la medición del gas natural seco de un equipo de consumo, en particular en las instalaciones internas, estos deberán cumplir con normas reconocidas como la CEN 1359 o el ANSI B109 parte 1 y 2 para medidores a diafragma y CEN 12480 o el ANSI B109.3 para medidores rotativos o equivalentes y tienen que ser aprobadas. El medidor de gas debe garantizar la correcta medida del volumen de gas que está circulando en el sistema de tuberías. Los medidores deberán ser ubicados en espacios ventilados, fácilmente accesibles para su examen, para su reemplazo, para su toma de lecturas y adecuado mantenimiento. Los medidores no deberán ser ubicados donde puedan estar expuestos a daños físicos. Los medidores serán protegidos adecuadamente contra la intemperie, las salpicaduras, la humedad, las altas temperaturas, fuentes de ignición, tráfico vehicular, etc. Los medidores deberán ser soportados y conectados a tuberías rígidas de manera tal que no ejerzan esfuerzos sobre ellos. Reguladores. En el caso de existir estaciones de regulación de presión secundarias, los reguladores deberán cumplir con normativas internacionales reconocidas como la CEN 334 o el ANSI B109.4 equivalentes y deben ser aprobados. Los reguladores deben ubicarse de tal forma que las conexiones sean fácilmente accesibles para operaciones de servicio y mantenimiento. Los reguladores no deben ser ubicados donde puedan estar expuestos a daños físicos. Los medidores serán protegidos adecuadamente contra la intemperie, las salpicaduras, la humedad, las altas temperaturas, fuentes de ignición, otros similares. Se deben contar con los venteos de los reguladores hacia espacios muy ventilados de acuerdo a las especificaciones de sus fabricantes. En la foto que están viendo, por ejemplo, están ubicando un regulador de segunda etapa en un ambiente cerrado. Lo que te dice la normativa es, los reguladores traten de ubicarlo en zonas muy ventiladas, pero en el caso que no se pueda, ya, y tienen que ubicar el regulador en ese ambiente sin mucha ventilación, lo que puedes hacer es colocar una tubería de venteo que conecta desde el regulador mediante esa tubería hasta sacarlo por otro extremo al exterior. Eso es la tubería de venteo. En esta foto de acá se ve un diagrama de una red interna, en este caso comercial, ¿ya? Que pueden ver el regulador de segunda etapa que solamente alimenta al horno. En el regulador, en el símbolo del regulador de segunda etapa, pueden ver una línea color marrón. Esa línea color marrón para nosotros viene a ser una línea de venteo, una tubería de venteo. Entonces, esa tubería de venteo conecta el regulador de última etapa que está en un ambiente cerrado y por el otro extremo está cerca al exterior para que pueda disiparse los gases. Hasta acá, señores, ¿algún comentario? Quizás alguna duda. Sí, señores, ¿alguna duda, algún comentario, por favor? Es pura teoría, profesor. ¿Perdón? Es bastante teoría de norma. Sí. En lo que viene a ser, y acá les voy comentando para hacer una pequeña pausa. La NTP 111.011 es la que tiene mayor contenido de teoría. La que tiene menor cantidad de teoría es la 111.010. Ya es por eso que les decía
cuando empezamos los módulos, traten de estudiar bastante esta NTP, porque de ahí, donde hay más teoría, es donde vienen más preguntas en el examen de competencia técnica. Si ustedes solamente se centran en temas, digamos, con fotografías, eso les va a ayudar en el trabajo, es verdad, pero para el proceso de competencia técnica no lo van a poder dominar porque el examen viene prácticamente copia y pega de la normativa. Si la normativa te dice A y B, en el examen copian eso y lo pegan. Y si tú lo aprendiste de manera de trabajo, un aproximado, y no como está en la normativa, lastimosamente, no te lo van a validar. ¿Ya? Es un poco tedioso aprender solamente parte teórica, pero les va a ayudar bastante a ustedes. Lo que estamos identificando con este resumen, y eso que solamente son resúmenes, porque si ustedes entran a la versión original, se van a dar cuenta que son más extensos los PDFs originales, hay más contenido, ¿ya? Si ustedes tienen alguna duda, solamente tomen la palabra y comenten. El tema de codificaciones de tuberías, de materiales, eso no implica mucho en su examen. Y eso ya más lo va a ver el IG3. El IG3 para la NTP 111.010 es el que más lo va a utilizar si es que se dedica a ese tipo de proyectos. Si ustedes más se ven para proyectos residenciales y comerciales, esta 111.010 ni lo van a tocar. Si ustedes trabajan en el FICE, más van a trabajar con la 111.011 porque es residencial y comercial. Uso de válvulas. Se debe instalar una válvula de cierre manual aguas arriba de cada equipo de consumo o equipo individual. ¿Es correcto ese término? Aguas arriba, tiene que haber una válvula aguas arriba de cada equipo, ¿verdadero o falso? Verdadero. Falso. Vamos a dibujarlo para que lo puedan entender un poquito más. Sí, porque no te di la pregunta. Ya. La pregunta era si es verdadero o falso decir que debe haber una válvula aguas arriba de cada equipo. De ser así, ¿cuál sería mi punto de referencia? El equipo El equipo, claro, el equipo. Si mi punto de referencia es el equipo, viendo ese esquema, ¿cómo viene el gas? de regulador. De izquierda a derecha, ¿correcto? Sí, correcto, profe. El gas viene de izquierda a derecha. Si el gas viene de izquierda a derecha y mi punto de referencia es el equipo, toda esta zona de acá, ¿qué es? ¿Aguas Aguas arriba o arriba. aguas abajo? Aguas arriba, profe. Aguas arriba. ¿Y qué te dice la normativa? La normativa te dice, está diciendo lo siguiente. Te está diciendo, se deberá instalar una válvula de cierre manual aguas arriba de cada equipo de consumo.
Entonces, si todo esto es aguas arriba, yo puedo colocar una válvula ahí. Si lo completé, ¿estará correcto o no estará correcto? ¿Qué dicen? Sí, está Sí, correcto, profesor. profe. Está correcto. Sí está correcto, señores. Una válvula de cierre general llamada válvula de servicio deberá ser instalada en el límite municipal, fuera del predio del cliente en la línea de servicio del distribuidor. Para las instalaciones internas industriales se precisan las siguientes válvulas adicionales. En la salida de la RPMP debe instalarse una válvula de cierre. La función de la válvula debe indicarse claramente y la ubicación tiene que ser que en caso de aparecer una emergencia se pueda acceder a la válvula y cerrarse la misma con facilidad. Deben instalarse válvulas de cierre para aislar los distintos grupos o sistemas de tuberías. Válvulas de cierre manuales. Ahí tenemos dos tipos de válvulas según la instalación, las aéreas y las subterráneas. Ambas válvulas tienen que tener capacidad para una presión máxima de 1000 kilopascales. 1000 kilopascales en bares, ¿cuánto equivale? Un bar. No. ¿10 bares? 10 bares, perfecto. Ya, el material. Si es instalación aérea, el material puede ser acero, puede ser aleaciones de cobre. Si son subterráneas, el material de la válvula puede ser acero o polietileno. Si los diámetros son menores a 80 milímetros, esa válvula de manera aérea y tanto subterránea puede abrirse o cerrarse con un cuarto de vuelta. Si los diámetros son mayores a 80 milímetros, ya lo puedes hacer con un cuarto de vuelta o con varias vueltas el cierre o la apertura de la válvula. La manija tiene que ser fija si es aérea y removible si la manija se encuentra de manera subterránea. Diseño y dimensionamiento del sistema de tuberías. Generalidades. Toda la instalación deberá estar dimensionada para conducir el caudal requerido por los equipos de consumo en el momento de máxima demanda. Asimismo, para las ampliaciones futuras previstas, se debe tener en cuenta las limitaciones en la pérdida de carga y la velocidad indicada más adelante. El diseño debe incluir la ubicación y trazado del sistema de tuberías, de la instalación con todos los accesorios, el dimensionamiento de los diferentes tramos y derivaciones, la capacidad necesaria para cubrir la demanda y la ubicación del punto de entrega de gas, entre otros. Los elementos de la instalación a partir de los reguladores se diseñarán considerando la presión máxima a que pueden estar sometidos, teniendo en cuenta el valor de las sobrepresiones que puedan ocurrir ante defectos de funcionamiento de las respectivas válvulas de regulación y la acción de los sistemas de protección previstos. Condiciones básicas para el dimensionamiento. El dimensionamiento de la tubería de gas natural seco depende, entre otros, de los siguientes factores. Máxima cantidad del gas natural seco requerido por los equipos de consumo. Demanda proyectada futura, incluyendo el factor de simultaneidad. Caída de presión permitida entre el punto de suministro y los equipos de consumo. Longitud de la tubería y cantidad de accesorios. Gravedad específica y poder calorífico del gas natural seco. ¿Alguien se acuerda cuánto era el poder calorífico superior del gas natural de la NTP 111.0?
011. ¿Alguien se acuerda, señores? ¿Cuál era la pregunta, profesor? Perdón. ¿Cuánto era el poder calorífico superior del gas natural seco en la NTP 111.011? 15 grados. No, el poder calorífico superior. Era un monto aprox mayor a 8.000. ¿Alguien a ver que se acuerde? Sí, algún voluntario que se acuerde. $10,000 y pico, profe. No. 9.500 kilocalorías por metro cúbico, ¿se acuerdan? Ya, ese dato no se olviden, porque sí viene como pregunta de examen de competencia técnica. Ya, poder calorífico superior, 9.500 kilocalorías por metro cúbico. Los rangos de la caída de presión indicados en los párrafos anteriores consideran las caídas de presión debido a los accesorios y en general a todos los elementos intermedios en el tramo de la tubería, incluyendo a este. El tramo de tubería comprendida entre la válvula de bloqueo de servicio del distribuidor de gas y la entrada a los reguladores de la estación de regulación de presión y medición primaria se calculará con una caída de presión máxima no superior al 10% de la presión mínima de suministro. Los tramos de la red interna comprendida entre dos etapas de regulación se calcularán con una caída máxima del 50% de la presión regulada al comienzo de esos tramos. El cálculo de estos tramos deberá garantizar las condiciones mínimas de presión y caudal requerido por los equipos de consumo ubicados aguas abajo. ¿Qué quiere decir eso de las caídas de presiones? Justamente en esta foto de acá vamos a ilustrar ese detalle. La tubería de conexión para redes industriales es de esa manera. No va a terminar en una válvula de servicio que está dentro de un gabinete. Así no va a terminar la válvula de servicio para redes industriales, no. No sé si pueden apreciar la válvula color roja, ¿lo pueden apreciar? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor. Ya, la válvula color roja viene a ser para nosotros la válvula de servicio. Ya, esa es nuestra válvula de servicio y a partir de ahí ya es donde termina
la red externa y de ahí para adelante ya viene a ser las acometidas y la red interna. ¿Qué te dice la normativa? La normativa te dice que después de la válvula de servicio y antes de la RPMP, es decir, todo lo que está dentro de ese rectángulo rojo, en ese tramo máximo se puede caer el 10%. Máximo. Es lo que te dice la normativa. Y de regulador hasta llegar a otro regulador, se permite máximo la caída del 50%. Y de regulador de última etapa hasta el equipo, también se permite máximo el 50%. De caída, ojo, estamos hablando de caída. En todos los puntos de la instalación, la velocidad de circulación del gas deberá ser inferior a 30 metros por segundo. Con esto vamos a evitar vibraciones, ruidos excesivos entre el sistema de tuberías. ¿Alguien se acuerda cuánto era la velocidad máxima en la 111.011? ¿Alguien se acuerda? ¿No se acuerda la velocidad del gas natural 111.011? Señores, sí. ¿Algún voluntario con respecto a la velocidad? Sigamos. En este esquema de acá estamos viendo por colores distintos lo que viene a ser una regulación de segunda etapa. Ya habíamos dicho, entonces, que de regulación a regulación se puede tolerar máximo el 50% de la caída. Ojo, solamente de regulación a regulación y de regulación al artefacto. Si es de válvula de servicio a la RPM, ahí se tolera solamente un 10%. Para el dimensionamiento de las tuberías se administrarán fórmulas de cálculo reconocidos, como pueden ser los datos obtenidos mediante la fórmula Pool. Esa fórmula Pool también la hemos encontrado en la 111.011, que eso lo vamos a trabajar ya en fórmulas en el módulo número 6 del presente curso. A diferencia de la 111.011, la 111.010 tiene una fórmula adicional y con eso se puede calcular la velocidad del gas natural. Las fórmulas de dimensionamiento utilizadas deberán tener en cuenta las características particulares del gas para el cual se realiza el diseño. Definido el diámetro, el material de la tubería, la presión de diseño, se debe especificar el espesor de la pared, de manera que cumpla con las pruebas de estanqueidad y condiciones operativas. El espesor mínimo de las paredes de las tuberías de acero roscados o soldados, que son menores a 2 pulgadas, debe ser conforme a la cédula 40. En la tabla número 3 se indican los espesores mínimos para las tuberías de acero. Antes de eso, ¿alguien se acuerda cuánto es el diámetro máximo para tuberías de cobre en redes internas industriales?
¿Ningún voluntario? ¿Media pulgada? No. ¿Se acuerdan de 29 milímetros? Sí, eso. El espesor mínimo de la pared de tuberías de cobre, en el caso de cobre, ya el espesor mínimo de sus paredes es 1 milímetro y el diámetro máximo, diámetro, no espesor, diámetro máximo 29 milímetros. Expansión de un sistema de tuberías. Cuando se requiera conectar a un sistema de tuberías nuevos equipos de consumo, este debe someterse a una reevaluación para determinar si tiene la capacidad suficiente. Si la capacidad no es suficiente, se debe modificar el sistema existente. ¿Qué quiere decir? Lo mismo que pasaba en residenciales. No se trata de conectar punto por punto porque sí. Ustedes primeramente tienen que saber que el diseño de la construcción de su cliente cuenta con la capacidad para alimentar de gas un artefacto más, dos artefactos más. Si no tiene esa capacidad como tal, lo que va a hacer es estropear el sistema ya existente, porque le estaría faltando caudal. A ver, señores, creo que no están prestando mucha atención a la parte teórica. No sé si quieren descansar un poco con un video para que vayan viendo lo que trata un proyecto industrial. De lo contrario, se van a perder más en la parte teórica. Sí, por favor. Sí, profesor. Está bien, Sí, profesor, por un favor. video. Ya, vamos a ver una pausa de un video para que estén ahí más frescos o si no se van a cansar mucho. A ver, un minuto. Sí, la empresa es Ronco y casualidad, nosotros hace unos meses atrás, cuando ya estábamos previendo el inicio de la red interna, teniendo en cuenta el avance que tenía la troncal, habíamos... Hola, saludos, les habla Gustavo Serna de nuevo con ustedes. Lo espero por allá por Aula Digital. Estamos estructurando el blog para que sea más amigable. Muy bien, ¿qué será una estación de regulación y medición? Bien, es una estación de regulación y medición. Es un conjunto de elementos. Es un conjunto de elementos
montados para medir, controlar y regular el suministro de gas a una instalación. O sea que nosotros conocemos los medidores que están en las casas, pues es una estación de regulación y medición pequeña. Esta es mediana, ¿cierto? Esta ya es para un consumo mediano. Pero estará formada de qué la estación de regulación y medición. Pues, inicialmente nos encontramos con un manómetro, ahí no se ve, pero antes del manómetro hay una válvula de corte a la entrada. Este manómetro, ¿qué es lo que hace? Pues hombre, simplemente lo que hace un manómetro es medir la presión. Esta es la presión a la entrada de ese elemento que estamos viendo ahora, que se llama el filtro, lo cual, como su nombre lo indica, pues remueve las partículas de polvo y demás impurezas. Los filtros, el tamaño de los poros de los filtros viene dado en micras. Recordemos que una micra es la millonésima parte del metro. Luego del filtro, pues encontramos allí un elemento fundamental que es el regulador. ¿Qué hace el regulador? El regulador toma la presión que viene variable y la estabiliza. ¿Qué quiere decir eso? Que el regulador entonces va a entregar una presión aproximadamente constante. ¿Cómo lo hace? A través de resortes. A través de resortes y venteos. Después del regulador nos encontramos el manómetro. Ese manómetro, ¿qué es lo que hace? Pues medir la presión que está entregando ese regulador. Recordemos, aprovecho para decirles que los manómetros, su rango confiable está entre el 25 y el 75%. Después del manómetro nos encontramos el medidor. Su nombre lo dice, es para medir el consumo de gas de la instalación. Existen diferentes tipos de medidores de turbinas, de lóbulos y de paredes deformables, o sea, medidores de diafragma. Observamos que este medidor tiene un tamaño pequeño y sin embargo mide grandes cantidades de gas. Observamos allí ahorita una serie de fijaciones para fijar la tubería y demás elementos a las paredes del nicho. Estas fijaciones están dadas por perfil ranurado, son estilo ménsula y están conformadas también por abrazaderas. La zona que observamos a continuación se conoce como bypass o vía doble. Es una vía alternativa para el gas, es decir, cuando estemos reparando el brazo que contiene el medidor, entonces el gas deberá circular por el otro brazo para no interrumpir el servicio. Observamos allí, entonces señalamos las válvulas, 4 válvulas. Válvula de corte a la entrada, válvula antes y después del medidor y válvula por el bypass, por el brazo del bypass. Básicamente eso es una estación de regulación. ¿Me escuchan ahí, por favor? Sí, le escuchamos, profesor. Sí, profe. Ok, como pueden darse cuenta en esa explicación de una RPMP, es lo mismo que nosotros ya conocemos en un gabinete. La única diferencia en sí, como lo dijo en el video, como lo dice en la normativa, ya, es que se le están agregando otros accesorios más y también el tema de la presión es muy diferente, ¿ya? ¿Qué otro accesorio más podemos encontrar? Por ejemplo, el tema de los filtros. Ya habíamos dicho que los filtros, su finalidad es filtrar de que cuando hace el pase del gas natural hacia los dispositivos, ya todo lo que esté arrastrando no contenga elementos extraños. Justamente esa defensa va a ser el filtro, no va a permitir que materiales extraños ingresen dentro de nuestros dispositivos. Había un video sobre una canalización. Quiero sacar ese video. Creo que es este. A ver, un ratito. Sí.
Ahí, por ejemplo, están viendo ya un filtro. Toda esta zona de acá, ¿cómo se llama? Estación, profesor. ¿Perdón? Estación. Estación. ¿Qué más? Un nombre completo. Estación de R. regulación de medición. Estación de regulación de presión y medición primaria. RPMP, no se olvide. Ya. Solamente era para que aprecien el tema de la RPMP. Existen varios tipos de diseño de RPMP, no solamente existe un modelo básico, existen varios modelos. Algunos tienen bypass, otros tienen 3 pases. ¿Y cuál es la finalidad de tener 2 pases, 3 pases? Es por un tema de mantenimiento. Muy diferente a un comercio, es muy crítico que una industria quede parado por, digamos, algunas anomalías de la instalación. Y perder toda esa producción en un proyecto industrial sí es muy complejo. Entonces, ¿qué es lo que hacen algunos? Diseñan su RPMP y lo hacen un bypass con la finalidad de que si uno falla, rápidamente pueden aperturar el otro para que la producción siga de manera constante. Otros, por lo general, incluso se proyectan una vez más, o sea, es decir, 3 veces más, 3 pases, para que en tema de mantenimiento, en tema de falla, uno por lo menos funcione. ¿Hasta acá alguien tiene alguna consulta o alguna duda, al menos con lo que es RPMP? ¿De qué material han visto que es la RPMP? Acero. Acero, Es profe. acero. En acero, estaba pintado color amarillo, pero estaba en acero. ¿Y por qué está en acero como tal y pintado? Eso es una instalación aérea. ¿Qué decía la normativa? Si la instalación está aérea, puede ser acero pintado o cobre. Pero como no era cobre, es acero, se está cumpliendo lo dispuesto en la normativa. Acero pintado.
Señores, nos está quedando solamente algo de 13 páginas para cerrar lo que es redes industriales. Si sigo corriendo y nadie hace alguna consulta, quizás alguna duda, el curso se va a acabar muy pronto respecto al módulo número 3. La idea es que en la siguiente clase se pueda tocar un poco más el módulo 3 para que ustedes tengan quizás un conocimiento teórico básico. Si ustedes no tienen eso, en el examen que van a tener el día domingo, puede ser que no aprueben con la nota mínima que debe ser y eso les va a perjudicar su promedio. ¿Ya? Entonces, les voy a dejar a criterio de ustedes que comenten si la clase del día siguiente, que lo vamos a acabar rápido por lo visto, lo reforzamos con la NTP 111.011 o lo quieren reforzar nuevamente con la 111.010. Porque ya estamos en la página 30 de esta diapositiva. Si ustedes me preguntan cuál es el que más les conviene por competencia técnica, yo les diría 111.011. Pero ese Sí, es, profesorita. Sería 112, profesor, Entonces porque esa aparte que nos conviene es la más larga, la más extensa, y es la la que más más larga, debemos claro. aprender. ok, ok, Debemos aprender más. ya. Entonces, el día de mañana que continúa la clase, vamos a terminar el módulo 3, que nos queda solamente 13 diapositivas. Terminamos esas diapositivas y hacemos un repaso general de la 111.011, que es el que más le va a convenir a ustedes. Y como su examen del día domingo va a venir módulo 2 y módulo 3, también les puede servir como un repaso general. Pero, señores, por favor, hagan consulta. Estamos repitiendo nuevamente ese módulo porque en su examen de competencia técnica les aseguro que 50% de las preguntas que va a venir de ese módulo. Entonces, aprovechemos esta oportunidad para soltar las dudas, las consultas y ganar ese tiempo. ¿Ya? Eso sería entonces, señores, para que no estén muy cargados. Creo que 2 clases seguidas y ahora con la clase de mañana, 3 clases seguidas se van a cansar más rápido. Vamos a dejar la clase hasta acá, ¿ya? Nos estamos quedando en la página, repito, página 30. Hasta acá nos hemos quedado, ¿ya? Y de acá continuamos para el día de mañana y ni bien terminamos, que entendería que sería 1 hora máximo, la otra hora restante, aprovechar a hacer un repaso de la 111.011. ¿Ya? Sí, todos de acuerdo entonces. Sí, profesor, Sí, gracias. Sí. profesor, gracias. Sí, profe. Listo. Sí, profe, Gracias a todos buenas noches. por participar. Buenas noches. Gracias, hasta luego.